Un árbol de Navidad, un viaje a través de los siglos. Las raíces paganas del árbol de Navidad, celebrando el ciclo de la vida. Mucho antes de que el cristianismo adoptara la costumbre de decorar árboles durante las festividades invernales, diversas culturas alrededor del mundo veneraban a los árboles como seres sagrados, conectados con el cielo y la tierra. Estos árboles, especialmente los de hoja perenne que desafiaban las inclemencias del invierno, eran vistos como símbolos de vida, regeneración y la promesa de un nuevo comienzo. El solsticio de invierno y la celebración de la vida. En el hemisferio norte, donde se originaron muchas de estas tradiciones, el solsticio de invierno marcaba el día más corto y la noche más larga del año. Este momento crítico, en el que el sol comenzaba su lento regreso, era una fuente de gran ansiedad y esperanza para las antiguas civilizaciones. Para celebrar el retorno de la luz y asegurar una buena cosecha, se llevaban a cabo rituales y festividades alrededor de árboles adornados. El roble en la mitología celta y germánica. El roble, con sus raíces profundas y su copa majestuosa, era considerado el rey de los árboles y estaba asociado con el dios Thor en la mitología nórdica. Se creía que este árbol conectaba los mundos terrenal y celestial y que en sus ramas habitaban los espíritus de los antepasados. El árbol del mundo en las tradiciones nórdicas, el Yggdrasil, un enorme fresno que conectaba los 9 mundos de la mitología nórdica, era considerado el eje del cosmos. Este árbol cósmico simbolizaba la interconexión de todos los seres vivos y la continuidad de la vida a través de los ciclos de nacimiento, muerte y renacimiento. Los árboles genealógicos en diversas culturas. Muchos pueblos antiguos veían los árboles como símbolos de la familia y la comunidad. Los árboles genealógicos, que representaban las relaciones entre los miembros de una familia, eran una forma de conectar con los antepasados y asegurar la continuidad de la línea familiar. Simbolismo de los árboles. Vida y muerte. Los árboles, con sus raíces profundas y sus ramas extendidas hacia el cielo, representaban el ciclo de la vida, la muerte y el renacimiento. La caída de las hojas en otoño simbolizaba la muerte, mientras que la brotación de nuevas hojas en primavera representaba la renovación y la esperanza. Fertilidad. Los árboles frutales eran especialmente venerados, ya que se asociaban con la fertilidad y la abundancia. Se creía que adorando a estos árboles se podía asegurar una buena cosecha y la prosperidad de la comunidad. Protección. Los árboles también se consideraban protectores de los hogares y los campos, capaces de ahuyentar a los espíritus malignos y brindar seguridad a sus habitantes. Rituales y ofrendas. Adornos naturales. Las primeras decoraciones de los árboles incluían frutas, nueces, cintas y otros elementos naturales que simbolizaban la abundancia y la fertilidad. Hogueras. Se encendían hogueras alrededor de los árboles para representar el sol y ahuyentar a los espíritus malignos. Ofrendas. Se ofrecían alimentos, bebidas y otros objetos valiosos a los espíritus del árbol para agradecerles por sus beneficios y pedir protección. El nacimiento de una tradición cristiana. De las raíces paganas al árbol de Navidad cristiano. La transformación de un símbolo pagano en un elemento central de la Navidad cristiana es una historia fascinante que involucra sincretismo, adaptación y la capacidad de las religiones para incorporar elementos culturales preexistentes. San Bonifacio y el roble sagrado. Una de las leyendas más conocidas sobre el origen cristiano del árbol de Navidad vincula a San Bonifacio, un misionero anglosajón del siglo VIII. Según la leyenda, Bonifacio se encontró con un grupo de paganos realizando un ritual alrededor de un roble sagrado, dedicado al dios Thor. Indignado por esta práctica, Bonifacio derribó el roble y plantó en su lugar un abeto, un árbol de hoja perenne que simbolizaba la vida eterna. Esta acción se interpretó como una victoria del cristianismo sobre el paganismo y el abeto se convirtió en un símbolo de la fe cristiana. El abeto, un símbolo de vida eterna.
El abeto, con sus hojas perennes, representaba la vida eterna y la victoria de la vida sobre la muerte. En el contexto cristiano, el árbol de Navidad se convirtió en un símbolo del paraíso, del árbol de la vida del que habla el Génesis. Sus ramas apuntaban hacia el cielo, recordando la ascensión de Jesús y la esperanza de la vida eterna. Martín Lutero y la domesticación del árbol. Otro hito en la historia del árbol de Navidad fue la Reforma Protestante. Martín Lutero, al buscar una alternativa a las fastuosas celebraciones navideñas de la Iglesia Católica, introdujo la costumbre de decorar un árbol con velas. Esta idea se difundió rápidamente entre los protestantes y contribuyó a popularizar el árbol de Navidad en los hogares. La difusión en Europa y su adaptación a diferentes culturas. A partir del siglo XVI, la costumbre de decorar árboles de Navidad se fue extendiendo por toda Europa. Cada región y cada país aportó sus propias tradiciones y símbolos, dando lugar a una gran diversidad de árboles de Navidad. En Alemania, por ejemplo, se popularizaron los adornos de vidrio soplado, mientras que en Francia se utilizaban figuras de Belén. El árbol de Navidad como representación del árbol genealógico de Jesús. El árbol de Navidad también se ha interpretado como una representación del árbol genealógico de Jesús. Las ramas del árbol simbolizan las generaciones que precedieron a Cristo, y la estrella en la cima representa a la estrella de Belén que guió a los Reyes Magos hasta el niño Jesús. En resumen, el árbol de Navidad es un símbolo cargado de historia y significado. Sus raíces se encuentran en las antiguas tradiciones paganas, pero ha sido adoptado y transformado por el cristianismo para convertirse en uno de los elementos más emblemáticos de la Navidad. De los frutos a las esferas de cristal. Los primeros adornos navideños eran muy sencillos y estaban estrechamente relacionados con la naturaleza. Se utilizaban principalmente frutas como manzanas, nueces y peras, que simbolizaban la fertilidad y la abundancia. También se colgaban dulces y galletas, una tradición que perdura hasta nuestros días en algunos países. Con el tiempo, estos adornos naturales fueron reemplazados por objetos más elaborados. En el siglo XIX, las esferas de vidrio soplado se convirtieron en una de las decoraciones más populares. Inicialmente, eran sencillas y monocromáticas, pero con el tiempo se fueron adornando con pintura y diseños más complejos. La era industrial y la diversidad de adornos. La llegada de la industrialización a finales del siglo XIX revolucionó la producción de adornos navideños. Gracias a las nuevas técnicas y materiales, se pudieron crear adornos más baratos y diversos. Aparecieron figuras de animales, ángeles, Santa Claus y otros personajes navideños, así como guirnaldas y luces eléctricas. El siglo XX y la influencia de la cultura popular. A lo largo del siglo XX, los adornos navideños reflejaron los cambios sociales y culturales. Aparecieron adornos con motivos de películas y series de televisión, personajes de cómics y videojuegos, y símbolos de diferentes culturas. La Segunda Guerra Mundial, por ejemplo, influyó en el diseño de los adornos, que a menudo incluían motivos patrióticos o militares. La Navidad en el siglo XXI, personalización y sostenibilidad. En la actualidad, la tendencia es hacia la personalización de los adornos navideños. Cada vez más personas buscan adornos únicos y hechos a mano, que reflejen sus gustos y su historia familiar. También hay una creciente conciencia sobre el medio ambiente, lo que ha llevado a la creación de adornos sostenibles y ecológicos, hechos con materiales reciclados o naturales. En resumen, la evolución de los adornos navideños es un reflejo de la historia de la humanidad, desde los sencillos adornos naturales de nuestros antepasados hasta las elaboradas decoraciones de hoy en día. Los adornos navideños han evolucionado para adaptarse a los cambios sociales, culturales y tecnológicos. Este documental te invita a descubrir el fascinante viaje del árbol de Navidad desde sus orígenes paganos hasta convertirse en un símbolo universal. Al conocer su historia, podrás apreciar la riqueza y diversidad de esta tradición. Pero más allá de las raíces históricas, el árbol de Navidad es un lienzo en blanco
donde cada uno puede expresar su propia creatividad y celebrar la vida de una manera única. ¿Qué significado tiene para ti el árbol de Navidad? ¿Cómo te gustaría celebrar estas fiestas? Este documental te proporciona las herramientas para tomar una decisión consciente y crear tus propias tradiciones.